Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy jueves 17 de junio del 2021. Hoy tenemos celebración, bueno, hubo celebración por el cumpleaños de Efer Guevara, que queremos muchísimo, 34 años. 34 años, licenciado, así es, estuvimos esta tarde compartiendo con él. Buenas noches. Placer saludarlo. Buenas noches. Siempre. Y si Efer no quería decir su edad, ya lo delatamos. Es verdad, sí, No tuvo problema, siempre no. Igual, 34 años, tiene... Toda la 34. juventud. Sí, no, 34. Ya pesa. Ya Sí, pesa. 34, ya, Me imagino, ¿verdad? Ah, se fija, Bueno. fíjate que como uno actúa inocentemente, no la había agarrado yo, como que se imagina, ¿verdad? Y me está diciendo como quien dice, las edades de Jorge. Gracias, oye. No nos queremos imaginar cuánto. 59 y bien vividos. Qué bueno. Y bien Así es. vividos, gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno, no. y bueno, muchísimas felicitaciones, ¿verdad? Así es, Muchas felicidades a Efer, sin Ha estado duda. bien felicitado, es que Efer es muy querido, de veras. Totalmente muy querido. de Yo creo acuerdo. que ahí es donde uno le digo, la gente se gana el cariño y el aprecio, respeto de las personas. Dependiendo de la actitud y el comportamiento que se tiene. Totalmente de acuerdo, licenciado. Bueno, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Yo le pido a usted que nos acompañe inclinando su rostro. Buenas noches, amado Jesús. Un placer para nosotros una vez más venir delante de tu presencia, invocando el santo y bendito nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Humillados delante de tu presencia, vamos a invocarte por las familias de los privados de libertad que en este momento están solicitando, suplicando información por sus seres queridos. Sabemos, Jesús, que el temor, la desesperanza, la desesperación les ha tomado, pero está en tus manos hacer justicia, hacer las cosas de la mejor manera que beneficien a la sociedad, que beneficien a estos familiares, independientemente del delito que estos hayan cometido o la razón por la cual están en este recinto carcelario. Son seres humanos que amamos y respetamos, así que sus vidas, Jesús, las que se están debatiendo en este momento en el Hospital Escuela, la ponemos delante de ti. Que se haga, Jesús, tu misericordia, tu voluntad en estos casos. Amén y amén. Cinco muertos y más de 30 heridos fue el saldo fatal de un enfrentamiento entre estructuras criminales al interior de la cárcel de máxima seguridad de Moroseli, conocida como La Tolva. En tanto, califican de inaudito que reclusos tengan acceso a artefactos explosivos. Por otro lado, más de 212,000 vacunas de la farmacéutica Pfizer donadas por el mecanismo COVAX comenzaron a llegar este día al país. Además, unos 40,000 estudiantes y 100,000 docentes serán vacunados durante la quinta jornada de inmunización para comenzar los pilotajes del retorno a clases semipresenciales. Y obreros alertan a las autoridades de la Secretaría de Trabajo ante posibles despidos debido al aumento del salario mínimo. Estas y otras informaciones aquí en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. La Tolva en Moroseli, departamento del Paraíso, fue hoy escenario de un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó como un saldo de 5 personas muertas y cerca de 40 heridos. Truene, primo, truene. Cinco muertos y más de 30 heridos fue el saldo fatal del enfrentamiento entre estructuras criminales al interior de una cárcel de máxima seguridad en Moroseli, conocida como La Tolva. Los módulos 4, 6 y 7 fueron escenario durante aproximadamente 4 horas de una guerra
en la que se escuchó la detonación de artefactos explosivos. Mientras a las afueras se aglutinaban los familiares de los privados de libertad, invadidos de desesperación e incertidumbre, imaginando el peor desenlace para sus seres queridos. Sí, preocupación, porque, a ver, por ejemplo, yo tengo el hijo, entonces nosotros venimos preocupadas porque, usted sabe, y al venir aquí no sabemos nada, no nos dan nombres de muertos ni heridos, nada. Y uno tiene derecho, no tiene derecho a saber sobre su familiar. También se dio un leve enfrentamiento entre miembros de la prensa y la policía militar y el orden público, ya que estos aseguran que los centros penitenciarios son áreas restringidas. Videos que circulan en redes sociales develan cómo los elementos de seguridad del centro penal disparaban desde los torreones hacia los módulos donde se encontraban los internos. Arriba, que estamos. No disparen ya por acá porque los de aquí creen que no lo nuestro, confirme. Negativo, no estamos disparando. Sin conocer a ciencia cierta qué provocó el enfrentamiento a lo interno del recinto carcelario, finalmente, después de varias horas de espera, un grupo de ambulancias de la Cruz Roja comenzaron a trasladar a las personas heridas hacia el hospital escuela. Bien, sobre este mismo tema, los reclusos y agentes penitenciarios que resultaron heridos en este amotinamiento fueron ingresados ya a la emergencia del hospital escuela y otro centro asistencial, mientras sus familiares aglutinados a las afueras del centro asistencial solicitan información. Así fue el ingreso de los privados de libertad heridos que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Moroselí, conocida como La Tolva. Los familiares se lanzaban sobre las ambulancias desesperados por conocer quiénes eran los que iban en las mismas. La fuerte reyerta que se suscitó desde horas muy tempranas de este jueves en La Tolva dejó unos 39 heridos y 5 reos muertos. En el hospital escuela actualmente se están atendiendo a 15 de ellos. Esta tarde el hospital escuela recibió un total de 16 personas heridas de bala, esto en la cárcel de Moroselí. Estamos hablando que uno de ellos era un custodio, un policía que ingresó con una herida de arma de fuego en su pierna, el cual se estabilizó, se evaluó y posteriormente fue trasladado hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este momento, 15 pacientes se encuentran recibiendo atención médica en este centro hospitalario. Los demás heridos están todavía en el centro penal de Moroselí, ¿verdad? Me imagino que son con heridas leves porque los que trasladaron fueron los que tenían heridas de gravedad. Los familiares preocupados y molestos aseguraron que es lamentable que siendo una cárcel de máxima seguridad sigan ingresando las armas y los reos no sean separados como corresponde para evitar hechos como estos. No confía, ¿verdad? Que dice uno que está en máxima seguridad, pero no es así. Porque a veces uno confía que están seguros ellos y no, ahí donde están. Sí, porque yo he ido allá y así como lo tratan a uno tan mal ahí, para entrar cosas malas bien entran, ¿verdad? Es máxima seguridad, ¿por qué parecen granadas, armas y todo eso? Entonces quiere decir que andan en las calles todavía los que están ahí presos. Que cada quien en su jaula, cada persona en su jaula donde tiene que ser, no tiene que dejar revoltura. Las cárceles vuelven a estar en el ojo del huracán en Honduras tras lo ocurrido este jueves, donde deja al descubierto la poca seguridad, la vulnerabilidad y la falta de control en las mismas. Para Impacto BTV con las imágenes de Freddy Espinal, les informó Janet Flores. Bien, y siempre sobre este lamentable hecho que sucedió en horas más tempranas en La Tolva, justamente Isaac Sandoval se encuentra en vivo desde Moroselí para darnos los detalles. Isaac, si ya las autoridades han tomado el control sobre esta cárcel hasta esta hora. Isaac, muy buenas noches. Gracias, compañeros, en los estudios principales. Así es, ya acaban de salir los cuerpos de estos privados de libertad que han perdido la vida en este amotinamiento. Se manejan varias versiones. Los defensores de derechos humanos dicen que son 3, autoridades mencionan que son 5. Lo que sí es cierto es que es desgarradora la escena que se vive a las afueras de este centro penal aquí en Moroselí, El Paraíso. Escuchamos el relato de los familiares de las víctimas. Necesito saber los nombres de mis hijos,
La zozobra a esta hora de la noche no está clara si podrían estar incluidos en estas estadísticas familiares. Ay, lamentablemente yo quisiera, sinceramente, que me dieran. ¿Cuántas personas tiene usted aquí? Yo 3, 2 nietos y un hijo. Ellos permanecen aquí, usted está con Sí, miedo, aquí. quiere saber, necesita saber. Sí, nosotros tenemos miedo de que vayan a ir esos 3 ataúdes para nuestra casa. ¿En qué módulo se encontraban ellos? En el 6 y en el 7. Esos son los módulos que se hablan donde habría esta reyerta. Allí, sí. Bueno, dentro de los heridos no están sus familiares. No, es que no lo han dicho nada. Iba de preguntar y nada, no lo han dicho nada. Terrible, seguimos escuchando las declaraciones de los familiares de los privados de libertad. ¿Cuál es el nombre de sus privados de libertad acá? ¿Son hijos? ¿Qué son de usted, señora? Mi nieto se llama Nixon Leonidas López y el otro Kevin José Carvajal y mi propio hijo se llama Luis Alberto ¿Cuántos son los que Martín. usted tiene aquí? 3. Vamos a movilizarnos por acá, Angelito. Terrible, la verdad, desgarradora la escena, conmovedora. La incertidumbre continúa pues en este lugar, ya que las autoridades no brindan aún el nombre de quiénes son las personas pues privadas de libertad que han perdido la vida. Vamos a acercarnos por acá, Angelito, para poder dialogar con estas personas. Esos audios que circulan, ¿qué dice? No, la cámara no, ya. No, sin enfocarte a la cámara. Bueno, aquí han circulado audios también de que los privados de libertad temen por su vida. Madre, ¿usted tiene algún familiar aquí? 2 hijos y a mi hermano, pero mi hermano ya lo enteramos que está en Tegucigalpa, pero de mis 2 hijos quiero saber, no, todavía nada. ¿Cómo se llama su hermano? Él está entre el grupo de personas heridas. Luis Alberto Martínez. Pero de mis 2 hijos, de Nixon Leonidas López Villalta, no sabemos, ni de Kevin José Carvajal López, no sabemos nada. Le exige a las autoridades que le den respuesta. Dijo que por favor, que los den respuesta a las madres que hacemos preguntas, que por favor los digan al menos para saber algo de ellos. Terrible esta situación. Sí, terrible. El llamado nuevamente pues también para las autoridades del centro penitenciario. Por favor, díganlo quiénes son, al menos los nombres de las personas heridas. Quiero saber de mis 2 hijos, no sé nada. De mi hermano, pues ya ahorita lo dieron información, pero de mis 2 hipotes no sé nada. Bien, bueno, desgarrador el testimonio de cómo usted puede ver de esta madre que está muy preocupada por sus 2 hijos. Además, ya pues su hermano se ha enterado de que por lo menos se encuentra con vida en el Hospital Escuela Universitario. Terrible, terrible lo que hemos tenido que vivir el día de hoy, en esta situación que se está dando en las cárceles de nuestro país. Siempre el llamado de atención a todas esas juntas interventoras o autoridades de los institutos, a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, para que se pueda resolver esta situación. Compañeros, licenciados en estudio, pues es bastante difícil tener que estar cada semana transmitiendo este tipo de noticias donde se da esta problemática al interior de los centros penales. Estamos por corroborar si en realidad son 3 las personas fallecidas o 5 como se ha manejado todo el día. Defensores de derechos humanos aseguraron que solo eran 3, pero los mismos privados de libertad aseguran que son 5 o que pueden ser más. Otro punto importante es que hace pocos minutos se detonó otra granada al interior del centro penitenciario. No se sabe si fue lanzada por alguno de los grupos que se encuentra recluido a lo interno o esta había quedado sin explotar cuando se dio este incidente. Vemos que en el techo de estos módulos están pues todavía algunos miembros de la Policía Nacional, Policía Militar resguardando, y vemos también al fondo que siguen entrando las ambulancias a los módulos para tratar de sacar a algunas personas que todavía están heridas y que no han podido ser trasladadas. En el primer grupo partieron de aquí 5 o 6 ambulancias de la Cruz Roja. Las mismas retornaron porque no se dan abasto. Es enorme la cantidad de personas heridas que se encuentran al interior de este centro penal aquí en Moroselí, y las autoridades pues no han querido dar la cara. Hacen caso omiso al llamado de todos los familiares, de toda esta gente que está preocupada a las afueras del centro penal, esperando saber cuál es el estado de salud de sus familiares. Ya seguramente saldrá otra vez el grupo de ambulancias con más personas a diferentes centros asistenciales.
bastante duro, bastante difícil tener que ver esta situación, cómo están sufriendo estas familias por este incidente que se ha dado en la cárcel de Moroselí este día, pues desde horas tempranas, y vimos que el resultado o la respuesta por parte de las autoridades en cuanto al traslado de los reos fue un poco tardía. No sabemos si es porque no habían controlado la situación o por negligencia, pero el incidente se dio desde la mañana y hasta, ¿qué les podríamos decir? A las 2 de la tarde vimos con nuestro compañero Ángel Maradiaga cómo comenzaban a desfilar las ambulancias y llegar al Hospital Escuela Universitario. Esto es lo que les podemos informar. Lamentable esta noticia. Le invitamos siempre a estar muy pendiente también a nuestros compañeros y a nuestros televidentes para que en pocos minutos tal vez podemos confirmar los nombres de estas víctimas mortales que ha dejado este amotinamiento en la cárcel de Moroselí aquí en El Paraíso. Muchas gracias. En efecto, regresamos aquí en la capital de la República. Vamos a ir al Hospital Escuela, no sin antes igual el llamado para las autoridades. Pero también probablemente no sea el momento y algunos criticarán lo que voy a decir a continuación. Pero a los padres de familia, no podemos olvidar que en el hogar comienza la crianza, las buenas costumbres y el control hacia nuestros hijos, hacia los hijos. Después las madres sufren, y ustedes vieron en la entrevista ahí que hacía César con estas madres pidiendo querer saber, y es entendible, es comprensible, pero también desde chiquitos hay que corregir a los hijos, porque después, ya grandes, lastimosamente, toca a veces llorar sobre una tumba o ir a la cárcel a visitarlos. Pero usted, mamá, que nos está viendo en este momento, usted, papá, que nos está viendo y está ahí en la casa y tiene a los niños, corríjalos desde chiquitos para que grandes no tengan que ir a sufrir y a pasar estas dificultades. Vamos a ir al Hospital Escuela en este momento. César Euseda, Denis Velázquez nos informan cómo evoluciona la salud de las personas que han sido trasladadas, más de 35 personas lesionadas y todavía no se confirma si el número está entre 4 y 5 personas muertas. Vamos con usted, César, hasta el Hospital Escuela en este momento. Buenas noches, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento se encuentran custodios de la cárcel de La Tolva, aquí justamente resguardando a estos privados de libertad que se encuentran recibiendo atención médica también por parte de la Policía Nacional. Y ya preliminarmente, licenciado, podemos dar nombres de 3 personas que han fallecido al interno de La Tolva. Estamos hablando de Rosman Joel Salgado Solís, quien falleció desafortunadamente en la entrada del módulo de mediana seguridad. Oscar Monje Mendoza, Sergio Pineda Argueta, ambos muertos en la cancha ubicada frente al edificio de mediana seguridad. Pero en este momento también tenemos algunos de los familiares de estas personas que se encuentran en este preciso momento siendo atendidos. Tenemos en este momento a doña Miljan Amador. ¿Cómo se siente usted viendo esta situación recurrente? Vuelve a ocurrir esto, que traen más personas heridas luego de tener reyertas en estos centros de máxima seguridad. Pues yo me siento muy triste, la verdad, porque ¿cómo es posible que ahí, siendo cárcel de máxima seguridad, hayan dejado pasar armas de grueso calibre y una granada? Y a nosotros de madre, cuando vamos ahí, nos revisan hasta los dientes, si es posible, la comida que le llevamos a nuestros hijos, limitada y bien revisada, hasta por escáner la pasan. ¿Y cómo es posible que dejaron pasar armas? Porque eso fue arma de fuego, para que pudieran hacer ese gran tiroteo, era arma de fuego y también una gran explosión que hicieron adentro. Entonces yo le pido a las autoridades que se pongan más las pilas y al presidente que ponga mayor vigilancia, porque no sé cómo es que es cárcel de máxima seguridad cuando están pasando armas de fuego para adentro. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Ahí no hay ninguna seguridad. Entonces, mire, señor presidente, yo soy empleada suya, me llamo Miljan Yamilek Amador, trabajo en el programa de Vida Mejor y yo le pido que por favor me ayude. Mire, mi hijo fue detenido el 1 de mayo en la colonia Bellavista y me lo tienen ahí preso, y mi hijo no debe nada. Ese es un falso que le han levantado,
Trajeron 4 jóvenes de la colonia Bellavista por un falso testimonio, están ellos ahí y mire hoy dónde vino a parar mi hijo, malherido y pagando algo que no debe. Es injusto lo que está sucediendo. Pónganse más las pilas a las autoridades y le pido al presidente que por favor me apoye en esto porque mi hijo estaba bueno y sano, no herido. Bien, muchas gracias. Pero tenemos aquí a un grupo de familiares de estas personas que se encuentran aquí heridos. Vamos a tratar de consultar con ellos cómo se sienten ustedes viendo esta situación tan difícil. ¿Se vuelve a repetir esto en cárceles de máxima seguridad? No, nosotros los encontramos en este momento los familiares desesperados por no saber de nuestro familiar, si está herido, está muerto, no sabemos nada de él. En este momento quisiéramos que alguien nos ayude, que nos dé una explicación correcta, cómo está el familiar, pero ahorita los policías que hay aquí más bien lo miran como bicho raro a uno. Qué bueno fuera que se prestaran ellos para que nos dieran una versión exacta, que lo sacaran un listado de fallecidos, de heridos, porque habemos personas aquí desesperadas que no sabemos de la familia. Solamente. ¿Me regala su nombre, por favor? Daniel Antonio Guzmán. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, compañeros, licenciado Jorge Zelaya. Vamos a dar la lista de personas que se encuentran en este momento siendo atendidas aquí en el Hospital Escuela. Estamos hablando de José Miguel Pineda, de 28 años, Roldan Alejandro Lagos, de 29 años, Marvin Amador, de 19 años, Marvin Naúm Mejía, de 19 años, Jesús Humberto Alvarado, de 26 años, Carlos Arturo Alvarenga, de 23 años, Cristian Samuel López, de 20 años, Hetzel Machado López, de 31 años, Ronnie Rodríguez, de 35 años, Edwin Gustavo Núñez, de 33 años, Germán Isaac Amador, de 28 años, Walter David Rodríguez, de 33 años, José Luis Cruz, de 28 años, Selvin Javier López y Luis Ortiz. Estas son las 15 personas que se encuentran en este momento aquí en el Hospital Escuela recibiendo atención médica luego de esta difícil situación que se ha presentado en esta cárcel de máxima seguridad, una reyerta, una trifulca, en donde se enfrentaron presuntamente miembros de la seguridad con miembros de diferentes estructuras criminales. Estamos hablando de 3 personas, volvemos a repetir los nombres de estas 3 personas que presuntamente han fallecido al interno de la cárcel de La Tolva. Rosman Joel Salgado Solís, quien falleció en la entrada del módulo de mediana seguridad, Oscar Monje Mendoza, Sergio Pineda Argueta, ambos muertos en la cancha ubicadas frente al edificio de mediana seguridad. Nosotros, compañeros, licenciado Jorge Zelaya, continuamos con ustedes en el estudio principal. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias César, con esta desafortunada noticia que ha ocurrido desde horas muy tempranas en el sector de La Tolva, en Moroselí, departamento del Paraíso. Hemos informado desde el propio lugar, por supuesto, y ahora desde el Hospital Escuela. Buenas noches, César. César y Denis, vamos en este instante con Ruth Muñoz y otras noticias. En efecto, licenciado, y es que defensores de derechos humanos ya han reaccionado asegurando que las autoridades deben de tener mayor control de estos centros carcelarios. Además, han señalado que es inaudito que los privados de libertad tengan acceso a artefactos explosivos. Este día se ha dado una nueva masacre al interior del centro penitenciario de La Tolva. Granadas de fragmentación, estar en posesión de grupos de privados de libertad, eso es inaudito. Armas, las cuales duraron, se dice que más de 3 horas duró el enfrentamiento al interior de este centro penitenciario, en donde ya se estipula o nos deja como saldo, según la Fiscalía del sector de Danlí, 4 muertos y más de 30 heridos que fueron atendidos en Danlí, y que otra cantidad hacia el Hospital Escuela Universitario. Tenemos que ir previniendo este tipo de hechos sangrientos al interior de los centros penitenciarios. No más hechos violentos de esta naturaleza en el sector penitenciario del país. Debe de aplicarse la resolución que nos dio hace más de un mes el juzgado de ejecución de Danlí, en donde establece no más de un grupo al interior de La Tolva. Si La Tolva queda para un grupo, Siria puede...
Bien, y siempre en este lamentable tema, criminólogos en la zona norte reaccionan con desconcierto por el amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad, asegurando que el gobierno es el responsable por la falta de garantías de seguridad, incluso a lo interno de los centros carcelarios. Es frustrante que para nosotros ciudadanos, ¿cómo nos podemos sentir ahorita? Si en un lugar que le digo, tiene que ser el lugar más seguro del país, ahora, ¿por qué se da esto? ¿Cómo entran las armas? Es lo que la mayor parte de la gente se pregunta. Si a los visitantes de los reos los revisan, ¿cómo es posible que puedan entrar armas de alto calibre, armas militares, armas de guerra, a lo que se supone que es el centro penal más seguro de Centroamérica? Van a empezar los expertos y van a volver a la misma chabacanada de siempre, controles más estrictos, que vamos a incrementar nuevas policías y que por aquí y que por allá, como de costumbre, pero al final, en 3 meses, 4 meses, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí no hay seriedad en nada. Entonces, si esta va a ser la situación en Honduras, apliquemos la pena de muerte y estamos tranquilos, porque lo que se vive en estos centros penales es casi una pena de muerte. El presidente Juan Orlando Hernández expresó que se ha levantado en su contra un tsunami de testimonios falsos de narcotraficantes hondureños extraditados y juzgados en cortes de Estados Unidos que hoy buscan vengarse de él. Solían antes apuntar las balas a sus enemigos. Ahora les apuntan con mentiras en contra de quienes les hemos atacado, convirtiéndome en uno de sus principales blancos. Una vez que se entiende eso, se resuelve el rompecabezas de por qué ahora, después de que nuestro gobierno desmanteló los principales carteles para lograr una reducción del 95% del tráfico de droga por nuestro territorio, hay un tsunami de testimonios falsos en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Durante la conferencia de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas realizada en Tegucigalpa, Hernández relató que antes de asumir la presidencia, Honduras tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo y estaba relacionado con el cáncer del narcotráfico que operaba con casi impunidad. Los oficiales de Estados Unidos en informe del Comando Sur y del Departamento de Estado 2013 hablan de la proporción de cocaína pasada por Honduras, que se redujo de un 87 a menos de un 4%. Un logro histórico casi sin precedentes en el hemisferio. Ante la presencia de 21 delegados de países de América y países observadores, el jefe del Ejecutivo destacó el papel de la Fuerza Aérea Hondureña y las demás fuerzas del orden que han logrado que Honduras salga de las listas negras de países más violentos del mundo. A las estructuras criminales que en el pasado tenían pistas aéreas en diferentes partes del territorio hondureño, que como gobierno y en coordinación todas las instituciones de seguridad y defensa, vamos a seguir luchando contra el narcotráfico internacional hasta el último día de nuestra presidencia, porque es lo justo para nuestro pueblo y para la humanidad. Más de 212,000 vacunas de la farmacéutica Pfizer donadas por el mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud comenzaron a llegar hoy al país para continuar el proceso de inmunización el próximo lunes. La Organización Panamericana de la Salud realizó la entrega de un primer lote de 105.300 vacunas de Pfizer contra el COVID-19 a las autoridades hondureñas, siendo el primero de 3 que complementarán más de 212,000 vacunas que estarán llegando durante los próximos 3 días. Hoy muy contentos de poder recibir un lote importante de la vacuna, específicamente de Pfizer. Estamos recibiendo 212,940 dosis que serán distribuidas de acuerdo a una prioridad establecida en el Plan Nacional de Vacunación, con una estricta planificación. Autoridades de la OPS informaron que esta vacuna será aplicada en 2 dosis a la población, con un intervalo de tiempo de entre 28 días hasta 12 semanas, la aplicación de la inyección con la segunda dosis. Y ante el limitado suministro de vacunas, la recomendación de este grupo de expertos, con base en estudios de eficacia, de efectividad, de estudios científicos que se han desarrollado en el terreno, ya en la vida real de la vacunación, recomiendan que en estos países se puede extender hasta 12 semanas para la segunda dosis. Y es una recomendación del grupo de expertos de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El presidente de la República informó que el flujo de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y otras farmacéuticas será constante. Es por ello que se está capacitando al personal para vacunar masivamente a la población. Es tal que ya se ha iniciado un proceso de capacitación y contratación del personal adicional para apoyar el programa ampliado de inmunizaciones, es decir, enfermeras, estudiantes de carrera de salud, policías, militares, para poder masificar el proceso de vacunación en todo el país. La OPS ratificó el compromiso del mecanismo COVAX en suministrar más de 1.900.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los hondureños para continuar con el proceso de inmunización. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Más de 40.000 estudiantes y 100.000 docentes serán vacunados durante la 5ª jornada de inmunizaciones para comenzar el pilotaje del retorno a clases semipresenciales. El retorno a las aulas de clases está cerca, ya que las autoridades confirmaron que más de 40.000 estudiantes mayores de 12 años serán inmunizados a nivel nacional durante la 5ª jornada de vacunación para comenzar los pilotajes en zonas urbanas. Hace 2 fines de semana estábamos en Ocotepeque, se vacunaron 350 docentes, en Roatán también se vacunaron los docentes, Amapala, Coyolito, y con un pilotaje vamos a iniciar también a la siguiente semana a inmunizar el magisterio para ir aperturando gradualmente el sistema educativo. Autoridades de salud confirmaron que se van a vacunar a 70.000 docentes a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social y 36.000 serán inmunizados por la Secretaría de Salud. Y ya se comenzó con el proceso en algunas zonas del país. Está incluyendo, entre otro grupo poblacional, a vacunar a los niños menores entre 12 y 18 años de edad. Esa es una buena noticia porque estamos hablando de una población de cerca de 40.000 niñas y niños que forman ese bloque etario. Eso significa que la acción para aprestarse a volver a la escuela de manera presencial está pronta. Un total de 106.000 profesores serán vacunados contra el COVID-19 como estaban solicitando para retornar a las clases presenciales en los próximos meses, si se cumple el proceso de inmunización como está proyectado. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. En otros temas, según un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, revela que en los últimos 10 años la deuda interna y externa del país ha crecido en un 60%. El endeudamiento del gobierno refleja un incremento del 60% solo en los últimos 10 años. Pero en el 2020 y 2021 es donde se ha contratado la mayor deuda, según el informe realizado por la máxima casa de estudios. Un elemento importante que señala el informe es que la deuda ha crecido muchísimo entre el 2010 y el 2021. Prácticamente ha crecido más de casi en un 60%, especialmente entre el año pasado y este año. Y eso es realmente preocupante. Los economistas del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras aseguran que solo en este gobierno la deuda pública pasó del 40 al 60% del Producto Interno Bruto. Cuando uno ve los comportamientos del endeudamiento público, preocupa que el Estado, por lo menos en los últimos 8 años, es decir, en los últimos 2 periodos de gobierno, haya incrementado de manera pronunciada el endeudamiento público, pasando entonces de un 40% a un 64% del Producto Interno Bruto, ¿no? Las autoridades de la máxima casa de estudios aseguran que el país se está acercando a un abismo fiscal, donde no podrá cumplir con el pago de la deuda, ya que los tributos cada año son menores. Ya cuando ya no te ajusta la plata que ganás, porque tenés que pagarlo todo en tarjeta, ahí ya empezás a estar fregado, ya no vas a pagar el alquiler de tu casa, ya no vas a pagar la escuela de tus hijos y ya no vas a pagar los gastos médicos o la comida. Entonces, es lo mismo lo que nos está pasando a los hondureños. Es lo que yo estoy previendo, ¿no? Cada vez está creciendo más esta cantidad de dinero anual que tenemos que pagar de los impuestos de los hondureños. El monto total de la deuda pública al primer trimestre de este 2021
es de 14.655.000.3 millones de dólares, de los cuales un 64.8 es externa, contraída con entes multilaterales, bilaterales y bancos comerciales, mientras que la deuda interna es del 44.3%, proveniente de bancos comerciales y de los institutos de previsión, tanto públicos como privados. Ante la amenaza de varios empresarios sobre hacer despidos por el ajuste al salario mínimo, la dirigencia obrera le está pidiendo al secretario de Trabajo estar vigilante de este problema y sancionar a las empresas que quieran despedir a sus trabajadores. Representantes de la pequeña empresa aseguran que el ajuste al salario mínimo provocará problemas económicos a este sector, por lo que no descartan que existan despidos o contrataciones de personal por hora. Pero sí vamos a tener una cantidad de pequeñas empresas que van a tomar la decisión de hacer reprogramación de horarios, pasar a salarios por hora, y sí, van a haber algunas que van a hacer recortes. Ante las amenazas de despidos por parte de algunos empresarios, los obreros le piden a las autoridades de la Secretaría del Trabajo que aplique la nueva ley de inspección laboral, la cual contempla severas multas. Hemos hecho una solicitud nosotros seria como Central Obrera al Ministro del Trabajo. Hay una ley de inspección del trabajo que nosotros esperamos se cumpla. Esta ley de inspección del trabajo tiene multas hasta de 300.000 empiras, inclusive la sola obstrucción de un inspector que llegue a una empresa a constatar la violación de los derechos de los trabajadores conlleva que se aplique una multa de 250.000 empiras. Por su parte, el secretario del Trabajo asegura que ya están listos para actuar de oficio contra las empresas que hagan despidos injustificados por el tema del ajuste al salario mínimo. Nosotros como Secretaría de Trabajo estamos activando un protocolo a lo interno para poder actuar de oficio y aplicar lo que establece el marco de la ley y con esto defender las, de alguna forma, necesidades de nuestros trabajadores. El titular de la Secretaría del Trabajo aseguró que no existe justificación para hacer despidos, ya que el ajuste salarial fue consensuado con el sector privado, el cual tomó las previsiones para que el impacto fuera menor en la pequeña empresa. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. El apoderado legal de la empresa Energía Honduras presentó una formal denuncia por abuso de autoridad en contra de funcionarios de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, SAP, al pretender cambiar las reglas del juego en la contratación de esta entidad a través del mecanismo técnico que viola cláusulas contractuales suscritas en el 2016. Pues nos personamos ante esta entidad del Estado como apoderado legal de la sociedad Empresa Energía Honduras a presentar una denuncia sobre la comisión de los hechos constitutivos de delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y de mi representada contra, en este caso, contra la SAP, en este caso con su representante, el ingeniero Leo Yamir Valentino Castellanos, abogado César Augusto Cáceres y el abogado José Rolando Sabión. Ellos están tomando atribuciones de que le corresponde solamente al Poder Legislativo en lo que son cambios de leyes y quieren ser autoritarios contra mi representada, que en este caso pues son violaciones constitutivas de delito. Están violentando desde un inicio lo que es el contrato que se firmó. En otros temas, de acuerdo a los analistas en temas de país, el Congreso debería de modificar la ley en el artículo número 65 sobre la pena de muerte para castigar a todos los diputados que aprobaron las famosas sedes, ya que no son constitucionales. Naturalmente que hay que modificar el artículo 65 sobre la pena de muerte para aplicarles a aquellos traidores de la patria esa y fusilarlos en la vía pública como manda el espíritu patriótico de toda nación del mundo. Un país dentro de un país. Son 7 sedes las que van a haber y serán 8. Un país con un protectorado. Honduras será un protectorado de 7 países que van a instaurar con su propia constitución otros estados
a lo interno de la República. Esto es peligroso para aquellos que no conocen el derecho internacional. Y a mí me gustaría mandar a los legisladores, a los congresistas, de que han aprobado este tipo de leyes, a que vayan a la escuela y a que aprendan primero qué es el Estado de Honduras y a dónde nacieron. Miembros de la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula aseguran que la ciudad industrial se encuentra entre las 5 más inundables en el mundo, una situación que debe ser mejorada por las autoridades para de esta manera evitar tragedias humanas y económicas. Aquí el punto es qué es lo que tiene ahorita en zozobra la gente, como que si fuéramos masoquistas, todo el mundo quisiera que ya este año con el invierno, que es normal que haya un invierno todos los años, es normal que el Instituto Meteorológico de Miami diga que vienen 21, ciclón. Eso se da todos los años. Pero lo que hemos visto en la historicidad de los fenómenos en el Valle de Sula, de lo que yo tengo conocimiento y los he estudiado, son 5 fenómenos. Por favor, Diosito, escúchame y dale entendimiento a mi gente, que un evento catastrófico de esta naturaleza siga esa ciclicidad para que nos dé tiempo para hacer todas las obras que necesitamos y que entonces podamos minimizar los daños que se van a dar dentro de unos 12 años. ¿Quién gana la Copa América? Brasil. Brasil. Lejos. Quiero decirles que la Federación de Fútbol está solicitando a las autoridades, en este caso a Sinajer y a la CONCACAF, que presione están presionando porque se jueguen los partidos contra Costa Rica, contra México y contra Estados Unidos y contra Canadá en el estadio de San Pedro Sula. Y con público, sí. Con público, exactamente. Perfecto. Con público. Bueno, gracias, no hay tiempo Henry. para más. Bueno. Henry Gómez, gracias. Con la acción de los deportes finalizamos, nos marchamos ya en este momento. Así es, licenciado. Muy buenas noches. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Bendiciones.